Este grupo está conformado por Alejandro Acero, Laura Medrano y Laura Ramos. En primer lugar, para la función filtro, tenemos las siguientes variables. De A1 a A10 son las amplitudes de las bandas del filtro. Luego tenemos data, la cual es la señal de entrada. Con esto terminamos con la FS, que es la frecuencia de muestreo, que en este caso es 44100. En primer lugar, es necesario calcular la duración de la reproducción. Para esto, dividimos la longitud de la señal de entrada por la frecuencia de muestreo. Luego, es necesario sumar los canales de la señal original. El siguiente paso es aplicar la transformada de Fourier. En este caso, la necesitamos centrada, ya que para aplicar los filtros es necesario que esté así. Una vez calculamos esta transformada, es necesario calcular la frecuencia de esta. Para ello, utilizamos la función LineSpace, la cual dice que tenemos una matriz que piensa desde la mitad de la frecuencia de muestreo hasta la mitad de la frecuencia de muestreo positiva, que tiene una longitud exacta de la señal transformada de Fourier. Luego, para poder graficar en un solo plano, es necesario crear una matriz multidimensional, la cual almacenará los datos del filtro. En este caso, creamos 10 espacios de esta matriz. Luego de esto, iniciamos un ciclo, que empieza desde 0 a 9, las cuales son las bandas que tiene el ecualizador, es decir, se harán 10 repeticiones del cálculo del filtro. Primero que todo, determinamos la frecuencia de corte que va a tener nuestro filtro, la cual se traduce al rango de acción que se va a tener dentro de la señal. Luego, calculamos el dominio de la frecuencia. En este caso, nos da tanto la anchura de este como su posición. Finalmente, aplicamos el filtro de Butterworth, el cual está ubicado en una función aparte. En esta función llamada BW tenemos las variables W, que es la frecuencia que determinamos en la función anterior, y WC, que es la frecuencia del corte del filtro. Con estas variables aplicamos la fórmula de Butterworth, la cual en este caso para ahorrar memoria es de factor 1. Para poder utilizar la función de Butterworth necesitamos crear una variable auxiliar que guardará el filtro completo. Luego, para poder graficar el filtro, guardamos en la matriz multidimensional los datos de este. Finalmente, como estamos en dominio de frecuencia, aplicamos el filtro a la señal original transformada en Fourier con una multiplicación. Finalmente, incluimos otra vez a Fourier igualado a la señal ya modificada. Esto se hace para que el efecto de los filtros se vaya sumando en cada repetición del ciclo. Así, finalmente, para poder reproducir de nuevo la señal, es necesario convertirla otra vez a tiempo. Para ello, utilizamos tanto la derivada inversa de Fourier como una función para descentrarla. Y también necesitamos convertirla otra vez en real porque algunos datos quedaron complejos. Se utiliza la función real. Las funciones de filtro se realizaron con instrucciones. En el caso del eco se utilizan dos variables, el retraso y la ganancia. Estas son seleccionadas a través de la interfaz con los sliders. En primer lugar, calculamos E, la cual ubica el retraso del eco respecto a la función de muestreo. Luego, creamos una matriz que tenga el mismo tamaño de la señal original, que llamaremos YE. Este servirá para almacenar la función con el filtro hecho. En este caso, utilizamos un ciclo que utiliza la siguiente fórmula: señal original más la señal desplazada por la amplitud. Para el vibrato tenemos dos variables, la modulación de este y la anchura donde va a afectar. Primero, ubicamos la función del vibrato respecto a la frecuencia del muestreo con la variable m. Luego, definimos la anchura del vibrato con la variable L, la cual está definida por 2 más la anchura por 4. Luego creamos un vector que almacenará los datos del delay. Y finalmente creamos un vector con el mismo tamaño de la señal original que almacenará la señal con el filtro. Luego generamos un ciclo que empezará desde 1 hasta el tamaño de la señal. En primer lugar es necesario calcular la modulación del vibrato. Este, respecto a su fórmula, tiene una forma senoidal. Luego calculamos cómo este va a afectar a la señal. Debido a que el vibrato es demasiado fuerte, es necesario encontrar los enteros para restárselo. Para esto utilizamos la variable i, que calcula los enteros, quitando los decimales, y luego se los restamos a la función completa utilizando la variable flag. Finalmente, llenamos un vector con dos canales que contienen la señal original y el delay, para finalmente operarlos en una interpolación lineal. Para el flanger se tienen tres variables: su modulación, su retraso y su potencia. En primer lugar, dimos una señal respecto a su frecuencia de muestreo. Esto nos servirá después para ubicar el flanger. Luego, calculamos un vector de 0 a tn por el tamaño original de la frecuencia. Luego, guardamos la modulación del flanger en una operación senoidal. Con esta operación senoidal aplicamos un delay y redondeamos los datos. Una vez calculado esto, creamos una matriz con la longitud de la señal más el retraso. En esta guardaremos la señal ya filtrada. Una vez hecho esto, necesitamos crear una matriz pad para
para almacenar el delay. Luego generamos un ciclo que va desde el valor de retraso hasta el tamaño de la longitud original, con pasos de uno en uno. En este ciclo operamos con la fórmula de Flanger, la cual es la señal original sumada la potencia multiplicada la señal de pads que contienen la modulación y el delay. Finalmente tenemos el delay, el cual solo tiene una variable, el retraso. En este caso es mejor dividir los dos canales de audio a través de la función data 2.1. Esto significa que solo tomamos la primera fila de los datos. Luego creamos una matriz donde se ubican los datos que tendrán la señal con retraso. Luego tenemos que concatenar ambos filtros para ambas señales de los canales. En el primer caso lo hacemos en el canal izquierdo, donde unimos el canal izquierdo con el delay. De esta manera el canal izquierdo quedará adelantado al canal derecho. Para que este efecto quede en estéreo es necesario repetir el mismo proceso pero con el canal derecho y finalmente utilizar la variable YR que combinará ambos canales.